Buenas tardes, Amanda. Por favor, enciende tu cámara. Vamos a dar inicio a la clase. Profe, deme un minuto que me envió la tarea y ya le planteo. Ok. El tema para esta clase es la fecundación. El texto nos indica que es la fusión de gameto femenino con el gameto masculino y da lugar a la célula huevo o cigoto, el cual es diploide debido a la fusión de dos núcleos haploides. La fecundación se denomina cruzada cuando se unen un gameto femenino y uno masculino procedente de dos individuos distintos. Para que se pueda producir la fecundación cruzada en los organismos hermafroditas, estos poseen mecanismos que evitan la autofecundación, como sucede en los siguientes casos. Los órganos productores de gametos maduran en momentos distintos. Por ejemplo, en los lirios, los granos de polen maduran antes que los sacos embrionarios. En otros casos, la situación de los órganos sexuales impide la autofecundación. Así ocurre en algunos anélidos que tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos en segmentos sucesivos. Respecto a los animales, distinguimos entre fecundación externa o interna, según el lugar donde se produzca la unión de los gametos masculinos y femeninos. En la fecundación externa, el óvulo y espermatozoides son liberados en el agua y se requiere la formación de miles de gametos para asegurar que unos pocos se fecunden. Es un tipo de fecundación propia de invertebrados acuáticos y de los peces. Los anfibios, a pesar de presentar fecundación externa, realizan acoplamiento para favorecer la sincronización en la expulsión de los gametos. De esta forma, se asegura el mayor número posible de fecundaciones. En la fecundación interna supone la fusión de los gametos en el interior del cuerpo de un individuo progenitor, frecuentemente en la hembra. En este caso, el macho deposita los espermatozoides en las vías genitales de la hembra y el proceso que tiene lugar durante la cópula, o sea, es un proceso durante la reproducción. La fecundación interna es el recurso más utilizado por los animales adaptados al medio terrestre, donde la falta de agua no posibilita ni la dispersión ni el encuentro de los gametos y provoca su desecación, o sea, que se secan. En algunos moluscos y antrópodos no se produce la cúpula y el macho deposita sus espermatozoides dentro de un estuche protector o espermatoforo que la hembra recoge e introduce en su cuerpo. La fecundación interna tiene más ventajas que la fecundación externa y por lo tanto ofrece mayores posibilidades de éxito reproductivo. Las ventajas presentes son las siguientes. La producción de pocos gametos en comparación con lo que se producen en la fecundación externa supone un ahorro de energía. La supervivencia de estos gametos es mayor, ya que no están expuestos a condiciones ambientales desfavorables o a depredadores. Las posibilidades del encuentro de los gametos y por lo tanto de que se produzca la fecundación son más altas. Tenemos el desarrollo embrionario. Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia una serie de divisiones mitotódicas y posteriormente diferenciaciones celulares hasta constituir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. En las primeras fases después de la fecundación, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo que se ha fecundado nutren a las células descendientes de este, hasta el momento en que se implante en la estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es una célula de tamaño mucho mayor que el espermatozoide. Según donde tiene lugar el desarrollo del embrión, los animales se clasifican en los siguientes tipos. Por favor, Amanda, léeme los tipos y características de animales.
Le leo lo de ovíparos, vivíparos y ovivíparos. Correcto, Amanda. Ya, déjame que lo abro aquí, porque si no, no me escucha y no lo escucho y toma, espera. Ok. Tipo ovivíparo. Desarrollo embrionario se produce en el interior de un huevo gracias a las sustancias nutritivas que éste contiene y que forman un vitelo nutritivo. Estas sustancias nutren al embrión durante su desarrollo. En el caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, poseen mecanismos de flotación o bien filamentos. Los huevos depositados en el medio terrestre están recubiertos en una envoltura protectora para evitar su desecación. Son ovíparos los insectos, algunos peces, los anfibios, algunos reptiles, las aves y un único mamífero, el ornitorrinco. Vivíparos. El embrión se desarrolla en el interior del útero materno, donde la placenta le proporciona protección y alimento. La placenta es un tejido formado durante el embarazo y sirve para intercambiar nutrientes y material de desecho entre la sangre materna y la fetal. Son vivíparos ciertos reptiles, algunos peces cartilaginosos y todos los mamíferos a excepción del ornitorrinco. Ovivíparos. El desarrollo embrionario se produce dentro de un huevo y a su vez protegido en el cuerpo de la madre. Son ovivíparos algunos peces y algunos reptiles como la serpiente. Ok, gracias, Amanda. El texto nos indica que existen algunos ovíparos, como los insectos y los anfibios, cuyos huevos no contienen suficiente vitelo nutritivo para alimentar al embrión durante todo el proceso de desarrollo. Por ello, el embrión abandona el huevo antes de completar dicho proceso y nace en un estado larvario. La larva se alimenta de sustancias del medio para seguir su proceso de metamorfosis hasta convertirse en adulto. Tenemos lo que es la reproducción alternante. Las dos estrategias de reproducción presentan ventajas e inconvenientes de función de las características de cada especie y de cada condiciones ambientales. Como han visto en el apartado del ciclo biológico, algunos organismos alternan ambos tipos de reproducción. Un caso especialmente interesante es el ciclo biológico de las abejas. Estos insectos viven en sociedad y en condiciones normales la colonia o enjambre consta de una reina, que es la hembra reproductora. En el caso viene a ser el diploide, de miles de obreras o hembras no reproductoras, que también son diploides, y de centenares de zánganos o machos, que vienen a ser haploides. En la siguiente imagen vamos a visualizar el ciclo biológico en el que intervienen los tres tipos de individuos en un enjambre. La reina se aparea con un zángano de otra colonia y almacena los espermatozoides, que son haploides, en la espermateca, una cavidad en su cuerpo encargada de recibir y almacenar estos gametos. Los óvulos, también haploides, son fecundados diariamente a medida que pasan por la espermateca y dan lugar a los cigotos diploides. Por sucesivas divisiones mitotódicas, los cigotos originan las larvas, que son diploides. Las larvas son alimentadas por los obreras hasta el momento en que sufren la metamorfosis. Esto dura entre unos 12 días, después de los cuales se convierten en adultos. Los adultos serán una reina o una abeja obrera, según la alimentación que reciba durante la fase larvaria. No todos los óvulos de la reina son fecundados. De los óvulos no fecundados surgen los zánganos. Las abejas obreras presentan los órganos reproductores inhibidos, pero en ciertas ocasiones producen óvulos. Aunque la autonomía de su aparato reproductor no permita la copular, en situaciones excepcionales el desarrollo de estos óvulos también pueden dar lugar a zánganos. En la abeja, En las abejas, como en otros invertebrados, se produce la partogénesis, es decir, el desarrollo de un individuo adulto a partir de una célula sexual no fecundada. La combinación de esta variante reproductiva con la reproducción sexual es la causa de la determinación del sexo.
Tenemos algunas técnicas de reproducción. Desde hace miles de años el ser humano ha mostrado gran interés por obtener el máximo rendimiento de las especies que cultiva y cría. Por ello, han intentado conseguir variedades de plantas de crecimiento rápido que produzcan frutos grandes o con un gran contenido de nutritivo, y de la misma manera han intentado tener especies ganadoras más dóciles y que proporcionen más leche o mejor carne. Así pues, la intervención humana en la reproducción de las especies que tienen intereses económicos es muy antigua, pero en los últimos años se ha desarrollado intensamente diversas técnicas para aumentar el rendimiento de dichas especies. Eso sería el tema de la reproducción. ¿No tienes alguna consulta, Amanda, con respecto al tema? No, profe. Ok, Amanda, vamos a hacer una actividad en clase. Eh, Dime qué pudiste entender con respecto a toda la clase. Principalmente entendí que existen tres tipos de forma de reproducción eh, sexual, que son, o sea, cómo pueden formarse la nueva generación, ¿no? Puede Ya, ok. ser o vivíparos, vivíparos o vivíparos. Ya, Y pues que las abejas viven en colmenas y que las obreras son estériles, los zánganos solo sirven para reproducirse porque no polinizan y las abejas reinas son las únicas que pueden crear otras abejas, que solamente si utilizan, ¿cómo se llama? Jalea real es que pueden generar una abeja reina, otra, mejor dicho. ok. Gracias, Amanda. Entonces, ¿me me puedes contestar cuántos tipos de fecundación existen en los animales? Dos tipos, fecundación interna y fecundación externa. Ok, ¿me puedes explicar qué es la fecundación externa y qué es la fecundación interna? La fecundación externa es cuando se utiliza, digamos, otro método, digamos, los, ya, los caballitos de mar son fecundados de manera interna, perdón, eso no. Ya, las ranas ponen huevos de manera externa, es decir, copulan y salen huevitos, pero esos huevitos no están con la rana. Hay ranas que se los ponen en la parte de la espalda, pero es una fecundación externa porque al fin y al cabo no está dentro de la madre. En cambio, la fecundación interna es, por ejemplo, como nacemos nosotros, como nacen los caballitos de mar, que ya salen vivos de dentro de la madre, ¿me explico? Ok, Amanda, excelente criterio, muchas gracias. Vamos a pasar a explicar lo que es la actividad en clase y la tarea en casa. La actividad en clase corresponde a responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la fecundación interna y externa? Mencionando un ejemplo de cada una. Tienen que responder en la pregunta, pues no, la diferencia que hay entre la fecundación interna y externa y dar un ejemplo de cada fecundación. ¿Qué ventajas tiene la fecundación interna respecto a la externa? Nombrar al menos dos ventajas y explica por qué la fecundación cruzada es importante en los organismos hermafroditas. Esta es la actividad en clase. ¿No tienes alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad? No, profe. Ok. La actividad en casa es la siguiente. También consta de responder preguntas, pero con una pequeña investigación. Y se responde las siguientes interrogantes. Describe la diferencia entre animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos y dar un ejemplo de cada tipo de animal. Y la segunda, que es investiga y explica en qué consiste la partogénesis y su papel en la reproducción de las abejas. ¿Tienes alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad? No, profe, ninguno. Ok, listo. Entonces eso sería todo. Ya puedes desarrollar la actividad en clase. Todas las tareas cierran hoy 10 de la noche. Ha sido un gusto, Amanda.
Igualmente, profe, hasta el lunes. Ok, tengo una linda semana. O bueno, fin de semana. Igualmente.